Muy bien. Voy a volver a preguntar si los del fondo están escuchando bien. ¿Cómo? ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces podemos seguir hablando. Bueno, después de la exposición de Monseñor, yo había pensado situar el tema de la Constitución primero dentro de la política como tal. Es decir, pensar un poco qué es eso de la Constitución y quién la hace, por qué la hace, cómo funciona. Muy corto. Todo esto está escrito, así que al final les recomiendo alguna bibliografía o aún el movimiento podría imprimir barato, en papel de diario, estas cosas que voy a decir, para que tengan ustedes lugar de reflexión. El siglo XX pudo ver grandes revoluciones, como la de octubre, en el zarismo que se transformó en la Unión Soviética, la de China, la de Cuba, grandes revoluciones. Sin embargo, no pensaron inmediatamente después de tomar el ejercicio del legado del poder, hacer de inmediato una constitución. Ninguna de esas revoluciones que fuera fruto de la discusión del pueblo, que se legislara y que se aprobara por un plebiscito o por una opinión del pueblo. ¿Por qué esas grandes revoluciones tan importantes no dieron importancia a la Constitución? En cambio, ustedes habrán visto que la revolución venezolana, bolivariana, la de Ecuador, la de Bolivia, apenas comenzaron el ejercicio del poder, convocaron a nuevas constituciones, se discutió popularmente, se legislaron esas constituciones, se aprobaron por plebiscito y fue el fundamento del Estado de Derecho de la nueva etapa del país. Es de pensar por qué la diferencia. Yo creo que estamos en otra etapa histórico-política de la humanidad. Hay cosas que no se pueden dejar así como para hacer después. Y eso no es la democracia liberal, sino es un sistema de legitimación. Voy a explicar enseguida después qué significa eso. Es decir, un Estado tiene poder, pero delegado del pueblo, y lo tiene fuertemente cuando está apoyado en una decisión consensual del pueblo mismo y del cual el Estado se define como un delegado de ese pueblo. Voy a explicar entonces de a poquito algunas definiciones. ¿Qué es el poder político? Es una cosa muy simple, pero nunca se plantea. Y cuando uno va a los grandes autores no lo plantean. Hay un autor alemán, no importa cómo se llama, pero lo digo para el que lo quiera saber, pues Max Weber, que dice: el poder es dominación legítima ante obedientes. Es decir, tiene poder a alguien que es legítimamente poder y domina de tal manera que hay muchos que le obedecen. Si nadie le obedece, pues no tiene poder. Bueno, esa definición es una definición que hay que destruir completamente. El poder no es dominación, es un servicio. Entonces, ahí nomás ya tenemos que empezar a cambiar la idea. Por eso que la Constitución va a ser también efecto de un cambio de concepción de la política. No solo la del Estado, por ahí no voy a nombrar una persona que dice vamos a cambiar el Estado y entonces los diputados pueden ser reelegidos. Miren qué cambio fundamental. Estupidez. Porque lo único que hace es que se permanezca la burocracia. Eso no cambia para nada, nada. Ni saben lo que es el Estado, ni lo que es otro tipo de Estado. Vamos a hablar de eso. Entonces,
El poder no es dominación. Y decir que es dominación legítima es una contradicción. Porque ¿qué es lo legítimo? Es lo que se hace desde el acuerdo de la gente. Si se reúne el papá, la mamá y todo lo de la familia y dicen, vamos a ir esta noche al cine, pero el padre dice, vamos a ver tal película y se los obliga a todos a ver esa película, pues eso no es un acuerdo. Y el hijo va a decir, me estás obligando, papá. Entonces hay que discutir y llegar a un acuerdo. Bueno, hoy ven la película que yo elijo, la próxima tú eliges y yo voy a ir a la tuya de cowboys o de cómics o lo que sea. ¿Y estamos de acuerdo? Bueno, entonces esa acción es legítima porque cada uno ha participado y ha participado con iguales derechos. Eso es lo legítimo. Entonces no puede haber una dominación legítima porque entonces yo estaría de acuerdo que me domine otro. Es una contradicción. No, el poder es justo al revés. Y no hay que ir muy lejos. Desde Chiapas, donde Monseñor fue obispo al comienzo, después me lo mandaron hacia el norte. Y comentábamos que, ¿por qué al norte? Porque ya después de eso no había más México, si no hubiera sido obispo de Texas. ¿Pero por qué? Porque iba a continuar la línea de Samuel Ruiz en Chiapas y eso era peligroso para mucha gente de la iglesia y del Estado. ¿Por qué? Porque actuaba con legitimidad. Entonces desde Chiapas nos viene esto que dicen, escuchamos una palabra que ellos llaman democracia y comprendimos que los que mandan mandando. No, el presidente manda mandando. Y mientras que está ahí pavoneándose en Francia, le hacen un boquete y le sacan al Chapo. ¿No? Manda mandando, así en la estratosfera. Y no se entera lo que pasa abajo, además no quiere enterarse, ¿no? Dicen los zapatistas, entre nosotros, los que mandan obedeciendo. ¿Por qué? Porque los indígenas se reúnen y dicen, vamos a hacer un camino por aquí y de esta manera. Muy bien, lo decidimos todos participando, hasta los niños, y hasta los abuelos. Y luego que deciden hacer el camino y cómo hacerlo, dicen, a ver, tú harás el camino. Y el otro dice, yo sí, de acuerdo, lo hago. Es obediente. Y es la autoridad. Él le pasó a Zapata eso, allá en Ayala estaba en un rinconcito y dijeron, aquí nombramos presidente municipal, no tenemos nadie que nos defienda y tenemos que defender nuestros derechos. Y le dijeron al Emiliano, tú vas a ser presidente municipal. Yo, se sintió conmovido, no lo había hecho nunca, ni quería hacerlo. Y dijo, bueno, acepto, pero que nadie se raje. Y cuando en plena batalla se rajó alguno, lo fusilaron. Era un acuerdo. Y él obedecía al acuerdo del pueblo. Entonces, el que manda obedeciendo. Y esto lo dice Evo Morales, yo ejerzo un poder obediencial. Ahí surge todo. El poder no es una dominación legítima ante obedientes, sino el querer vivir de un pueblo consensualmente, eligiendo medios eficaces. Esto nos permitiría una larga discusión. Está escrito, ustedes lo reflexionarán despacio, pero significa que es cumplir las necesidades de la gente, comer, tener un vestido, una casa, educación, ser felices. La gente está de acuerdo en un proyecto de ser felices, pero donde todos participemos, y eso es el sistema democrático, la participación para que hagamos lo que es legítimo, y luego medios eficaces. Poder.
Pongamos que ya lo tenemos claro, lo cual es imposible, pero el movimiento tendrá que ir aclarando. ¿Dónde reside el poder? El Estado es el conjunto de instituciones. Hay secretarías de educación, secretarías de comercio, hay ejército, hay policía, hay presidente, hay muchas instituciones, es un macrosistema institucional. Y a veces dice, el Estado es soberano. Y yo digo, no. El soberano es el pueblo. Y lo dice un artículo, como decíamos, señor, no estipulado con leyes secundarias, del artículo 39, que dice que el único sujeto de la soberanía es el pueblo. Si el único sujeto de la soberanía es el pueblo, el Estado no es soberano, sino que tiene delegación o mandato de la soberanía del pueblo. Y eso tiene que estar en la Constitución. Por ejemplo, en Guerrero, los campesinos, pues son atacados por los bandidos, son atacados por la droga, por todo. Entonces reúnen y dicen, vamos a defendernos, la autodefensa. Y viene de afuera el ejército y la policía y el gobernador. Dice, eso es una falta a la soberanía. ¿Cómo ustedes se van a estar protegiendo ustedes mismos? El Estado es atacado en su soberanía. Y yo le digo, un momentito, compañero, estas comunidades de Guerrero son pueblos originarios, son anteriores al Estado mexicano, estaban en el siglo XI, XII, XIII, antes que llegaban los conquistadores. ¿Qué me van a hablar a mí de soberanía? Ese es el pueblo. Elegir una autodefensa es ejercicio de la soberanía del pueblo. Y dicen lo contrario, vamos a ejercer la soberanía y meten preso al que está coordinando la defensa de la gente. ¿Se dan cuenta del tema? Eso es un tema de fondo en una constitución. Hay que ver dónde está la sede de la soberanía, y no así nomás secundaria, sino bien estipulada. Este es el origen de todo. Si el pueblo es el lugar de la soberanía, entenderán ustedes lo que es la corrupción. La corrupción no es robar dinero, no es darle el petróleo al cuñado del señor Carlos Salinas, como está aconteciendo. Eso son derivaciones. El origen está cuando un presidente municipal, o un gobernador, o un presidente, o un diputado se sienta en su mesa y dice, yo soy el poder, obedézcame. Yo soy la sede del poder. Y por eso usted me tiene que obedecer. ¿Se acuerdan la película La Ley de Herodes? El pobre presidente municipal estaba sin que nadie lo respetara y le fue a su promotor decirle, ¿cómo hago yo para que la gente me respete? Entonces le dice, usted tiene que cumplir la Constitución, y le da un libraco enorme, y el otro dice, ¿qué será esto? La Constitución le dio. Se lo puso abajo el brazo, pero no la había leído nunca, y además y digo, ¿y qué hago con la Constitución? Y entonces le pregunta inocentemente el presidente municipal a su promotor, bueno, está bien, ¿y cómo hago yo cumplir la Constitución? Ah, dice, eso es distinto. Abre de su escritorio un cajón y saca un revólver y se lo da. Y entonces el otro, medio miedoso, agarra el revólver y dice, ¿qué haré yo con esto si nunca he tirado un tiro? Pero como dice eso, pues se lo puso en el cinto y se fue sin saber qué le había dicho. Y cuando llegó al pueblito, ¿se acuerdan ustedes de la película? Y si no la han visto, véanla, porque es toda una lección de política. Llega ahí y la jefa del prostíbulo lo trata un cual por cual y no le tiene ningún respeto, como siempre. Y entonces se acuerda del revólver, saca el revólver, ¡pa, pa! 2 tiros al aire. ¡Ah! La jefa del prostíbulo dice, bueno, no es para tanto, arreglémonos.
él entendió que ahora él era la sede del poder. Se corrompió. Ese es el problema de la corrupción. Creer que yo soy la sede del poder y no un servidor del pueblo. Todas nuestras estructuras políticas están corruptas porque creen que ellos son los que ejercen el poder, pero no saben que tienen que ser servidores del pueblo. Eso tiene que estar en la Constitución, bien clarito. Y entonces hay otra concepción de todo. ¿Qué es la Constitución entonces? No es algo así, una ley porque sí. Es el fundamento de todo el sistema legal. Pero no es el fundamento de la política, sino que el pueblo es el que decide tener una constitución. Eso se llama el poder constituyente del pueblo. Convoca a una constituyente para hacer una constitución. Claro, debe estar muy atenta qué es lo que va a poner ahí. Nuestras constituciones fueron más o menos textos teóricos de las mejores constituciones que había de Estados Unidos, de Francia, pero no estaban respondiendo a las estructuras efectivas del poder. Y entonces siempre fueron artificiales y nunca realmente sirvieron para mucho. No por decir para nada, porque no representaban esa voluntad del pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es el pueblo el que lo convoca, pero también tiene que tener conciencia, lo cual significa un gran movimiento para tomar conciencia de cómo se estructura un Estado, porque la Constitución es como, si ustedes me permiten, el disco duro sobre el que va después a funcionar todo el sistema del derecho y de las leyes y de toda la organización del Estado. Entonces hay que tener una concepción distinta del Estado. Y eso es lo que ni siquiera sospechamos, pero tenemos que empezar a ver qué pasó en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En Venezuela, que tiene mala prensa, muy mala, ¿no? Y Hugo Chávez murió, pero era un dictador, y según los medios de comunicación, no los voy a nombrar, Televisa, Milenio, CNN, para todo era un dictador. Lo único que ganó más elecciones que ningún presidente en ejercicio, y el único que afrontó una revocación del mandato, que es una institución fundamental en una constitución del futuro, que a la mitad del mandato se pregunte al pueblo si están de acuerdo como ha ejercido el poder, y si no logra el 50% se lo destituye y se nombra a otro. Y Hugo Chávez jugó ese riesgo y ganó las elecciones y siguió siendo presidente. Que sí, que ningún gobierno democrático del mundo ha sido como Hugo Chávez, alguien que pudo ser elegido y logró pasar una revocación. En Venezuela, por ejemplo, hay 5 poderes, no 3. Ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y poder ciudadano. Una reforma mundial. Ningún estado del mundo tiene eso. Y eso fue una idea de Bolívar, el héroe de la Gran Colombia. Nuestro INE, que es fundamental, porque es el que tiene que ver si se vota o no se vota, en Venezuela es un poder elegido por el pueblo, no decidido por los partidos. Y después entre ellos se reparten el dinero y miren lo que ha pasado, ¿no? Presentaron miles de quejas sobre un fraude y la Suprema Corte de Justicia denegó todos porque no habían cumplido el proceso debido, ni entró a discutir si eran o no justas. Como no fueron ante un notario o ante un registro público, decirle: a mí me dieron una tarjeta de Soriana y me lo dio fulano de tal, y que se registre y pago 800 pesos al notario para que quede constatado y entonces puedo cumplir
la acusación según el proceso debido. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Entonces, el Poder Judicial no aceptó ninguna objeción a una elección que fue fraudulenta por muchas causas. El Poder Judicial no lo elige en Venezuela el Poder Legislativo y Ejecutivo, sino que lo elige a todos los jueces, el Poder Ciudadano y la sociedad civil, los jueces. Mire, por ejemplo, si la comunidad tuviese un representante en el juzgado y vigilara a cada juez, como por ejemplo pasa en Noruega. Tengo un amigo que me dice, tengo que ir al juzgado. ¿Qué te pasó? ¿Tienes un problema? No, la comunidad me ha nombrado veedor del pueblo ante el juez. Todos los jueces en Noruega tienen un veedor del pueblo. Entonces el lunes va y dice, ¿cómo van las cosas? Bien, a los empleados, todo va bien, bien. A los reos, está justo, es justo, está bien, y se va a su casa. Pero si uno dice, mire, me están extorsionando, me están haciendo injusticia, llaman a una auditoría y el representante del pueblo puede destituir al juez, a todas las instancias, hasta la Suprema Corte. ¿Qué le parece? Ahí no habría quien paga más para lograr salir. La pudredumbre desaparece y eso todo debe ser constitucional. Es decir, la Constitución es muy importante porque está en la base del sistema de las leyes, que a su vez es el punto de partida de los jueces para arreglar los conflictos de la sociedad. Ese es un aspecto, pero hay muchísimos otros. Me dicen que tenemos el tiempo limitado, no podemos seguir, pero habría que hacer entonces muchos encuentros para empezar a entender lo que significa otro tipo de Estado. Por ejemplo, en el Distrito Federal hay 1.700 consejos vecinales. En cada barrio podría haber una asamblea por constitución, en donde en democracia directa se decide lo que pasa en el barrio, la seguridad, el drenaje, la electricidad, todos los temas del barrio. Y por democracia directa, ustedes dirán, ¿dónde lo saca? La Constitución venezolana parte de eso. Después, 1.700 consejos vecinales de democracia directa nombra comuna. Y las comunas recién llegan a la delegación. Y entonces ustedes tienen un pueblo entero que está discutiendo. ¿No creen ustedes que en muy poco tiempo eliminamos el problema de la droga si en todos los barrios del Distrito Federal hubiera autodefensas constitucionales que vigilaran la seguridad del barrio? Ahí nos conocemos, Juan es Juan y Pedro es Pedro, y ahí no se venden droga y se acabó, no se puede más. Ningún policía puede hacer eso porque no es miembro. Entonces, estas cosas hay que imaginar un Estado distinto, participativo, donde las autoridades tengan bien claro que ejercen un poder delegado y que no son la sede del ejercicio del poder. En Bolivia nadie gana más que el presidente, nadie. Y el presidente gana $2.000, 30.000 pesos. Entonces le decimos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que ganan 450.000 pesos por mes. Usted gana más que un miembro de la Suprema Corte de Justicia en Bolivia que todo el año y todavía le sobra. Ahora, ¿qué juez será ese juez? ¿Y qué justicia tendrá ese juez? Que se fija a él ese salario. Porque no se lo fijó otro, se lo fijaron ellos mismos. ¿Les parece a ustedes que son justos? ¿Cómo van a dictaminar sobre la justicia a gente que se fija tal salario? Hay que cambiar todo. Es decir, la corrupción que tenemos es porque la Constitución del 17
que fue fruto de una gran revolución, ha perimido, está llena de huecos y no sirve más para lo que está pasando en el país. Hay que hacer otra. Pero ahora el asunto es, ¿eso se hace antes o después de que el pueblo haya podido ejercer el poder delegado del Estado? Porque si hacemos ahora una constitución y decimos que el petróleo es privado y también el gas y el agua se puede privatizar y hacemos una constitución, pues nos sale peor de la que tenemos y entonces no nos conviene. Tendría que ser la constitución para un nuevo Estado, pero para eso tendríamos que llegar al ejercicio del poder delegado. Y entonces hay que hablar de prioridades, qué es primero, qué es después o qué es paralelo. Porque se puede crear conciencia constitucional de un Estado distinto y empezar a discutirlo, pero después hay que, yo no digo tomar el poder, porque el poder no se puede tomar, porque el único sede del poder es el pueblo. Entonces, el poder se puede aumentar o debilitar, pero no se puede tomar. Se puede tomar la Bastilla, que la Bastilla era una prisión en Francia, y se puede tomar una institución. Y el cómics ahora de nuevo usó esta cuestión de la Bastilla, ¿no? Para decir, aquí la Revolución Francesa tomó la Bastilla, y a mí me tomaron la Bastilla, pero con un túnel. Bueno, pero eso son otras cosas. Uno puede tomar una prisión, pero no el poder. El poder es del pueblo. Y entonces hay que crear todo un movimiento de repensar las cosas. No es tan fácil. No es asunto de una nueva constitución. Es muy complicado. Termino. En Bolivia, el Estado, uno, es plurinacional. Tiene muchas naciones. Y es multicultural. Tiene muchas culturas. Por lo tanto, ya no funciona un ciudadano abstracto. Es un ciudadano diferenciado. Ahora no solamente hay que luchar por la igualdad, hay que luchar por el derecho a la diferencia. Si yo soy tzotzil, quiero ser respetado como pueblo originario y no como ciudadano igual, porque tengo otros derechos que otros que tendrán otros. Entonces, plurinacional, la Terra Mater, la madre tierra, ecológicamente tiene derechos. Y en nombre de la tierra madre, puedo acusar a alguien de no ser ecológico, porque está destruyendo la patria para las generaciones futuras. Entonces, ¡guau! Tenemos que tener una constitución del siglo XXI. Y esto supone que hay que empezar a ver las experiencias latinoamericanas primero, pero también de otras partes de la tierra, porque la que tenemos fue del siglo XX y fruto de un pensamiento muy estrecho en muchas cosas que ahora ha sido completamente repensado. Pero el tiempo se me ha ido, así que entrego la palabra.